A 3 días de mi boda, la madre rica de mi prometido me lanzó un acuerdo prenupcial, creyendo que era pobre. No sabía que yo tenía 10 pesos millones y un plan para borrarle esa sonrisa de la cara. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, y déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Faltaban 3 días para mi boda y yo estaba sentada en el infierno. O al menos, en la versión del infierno de la familia Castillo, una sala de estar tan vasta y silenciosa que podías oír el eco de tus propios pensamientos, un lugar donde el aire olía a cera de abeja cara y a expectativas no cumplidas. Muebles de caoba oscura brillaban con un lustre opresivo, y el único sonido era el discreto zumbido del aire acondicionado, luchando contra el calor húmedo de Guadalajara. Me senté en el borde de un sillón de cuero que probablemente costaba más que el primer coche de mis padres, sintiendo como el frío material se filtraba a través de mi vestido de lino. Elena Castillo, mi futura suegra, me había llamado esa mañana con una voz que era puro almíbar envenenado. Alondra, querida, ¿por qué no vienes a tomar el té? Solo para una charla de chicas antes de todo el alboroto. Pero cuando llegué, su marido, Fernando, también estaba allí, sentado junto a ella como un halcón guardián. No había té. Solo una emboscada. Elena me sonrió, pero la sonrisa no le llegó a sus ojos. Esos ojos, del color del acero pulido, me evaluaban, me desarmaban, me encontraban deficiente. Llevaba un traje de diseñador color marfil que gritaba riqueza sin esfuerzo, y su cabello rubio estaba recogido en un peinado tan impecable que parecía doler. Alondra, cariño, qué bueno que pudiste venir, comenzó, su voz deslizándose por la habitación como la seda. Fernando y yo solo queríamos aclarar algunos pequeños detalles antes del gran día. Ya sabes, para asegurar que todo empiece sobre una base sólida. Fernando, un hombre cuya presencia llenaba la habitación con el peso silencioso del poder empresarial, asintió. Los matrimonios exitosos se basan en expectativas claras, Alondra. Es simplemente un buen negocio. Sentí un nudo de hielo formándose en mi estómago. ¿Qué tipo de detalles?, pregunté, mi voz sonando extrañamente tranquila en la quietud de la sala. Fue entonces cuando Elena se inclinó hacia adelante y deslizó una carpeta de cuero azul marino sobre la mesa de centro de cristal. Se detuvo a centímetros de mis manos entrelazadas. No la toqué. Solo es una formalidad, querida, dijo Elena, observando mi vacilación con diversión apenas disimulada. Un acuerdo prenupcial. Para proteger el legado familiar. Julián es un hombre muy sentimental, ya sabes, pero los negocios son los negocios. El legado familiar. Esas palabras resonaron en el aire, cargadas de generaciones de riqueza y un sentido de derecho que yo nunca podría comprender del todo. Miré la carpeta, luego a sus rostros. La expresión de Fernando era impasible, la de un hombre acostumbrado a cerrar tratos. La de Elena era una máscara de dulce condescendencia, pero debajo, vi el brillo triunfante de una depredadora que acorrala a su presa. Finalmente, extendí la mano y abrí la carpeta. No necesité leer mucho. Como fundadora de una empresa de tecnología financiera, había pasado años analizando contratos. Y este era un insulto disfrazado de documento legal. Cláusula tras cláusula, establecía que, en caso de divorcio, yo me iría sin nada. No importaba la duración del matrimonio, ni mi contribución a nuestra vida en común. Cualquier propiedad adquirida, cualquier activo, pertenecería a Julián. Incluso había un apartado sobre propiedad intelectual que era tan vago que podría interpretarse para afectar a mi propia empresa, Fluxo. Levanté la vista. Mantuve mi rostro neutral, una habilidad que había perfeccionado en salas de juntas dominadas por hombres. Esto parece bastante unilateral. Elena soltó una risita, un sonido delicado y agudo como el tintineo de cristales rotos. Bueno, Alondra, seamos realistas. Estamos hablando de proteger un patrimonio que se ha construido durante generaciones. Tu pequeño proyecto es encantador,
por supuesto, pero la escala es diferente. El desprecio era tan denso que casi podía saborearlo. En su mundo, yo era una advenediza de Puebla, una becaria cuyos padres eran profesores universitarios. Una niña lista, sí, pero insignificante. No tenían idea. No podían tenerla. Mi mirada se posó en el reloj de mi muñeca. Un Tissot clásico, de acero inoxidable, con una esfera sencilla. Fue un regalo de mi abuelo por mi graduación. No era un Rolex, no era un Hublot como el que Fernando lucía ostentosamente. Era un símbolo de trabajo duro, de precisión, de valorar el tiempo por encima del dinero. Elena siguió mi mirada y vi un destello de desdén en sus ojos. El reloj, como yo, no cumplía con sus estándares. Necesitaré que mi abogado revise esto, dije, mi voz firme. Fernando levantó una ceja. No creo que sea necesario. Nuestro bufete es el mejor de Jalisco. El mejor para los intereses de los Castillo, sin duda, repliqué. La sonrisa de Elena se tensó. Alondra, no compliques las cosas. Esto es por el bien de todos. Entonces no tendrán problema en darme 24 horas. Se miraron el uno al otro, una comunicación silenciosa que me excluyó por completo. Luego, Elena se volvió hacia mí, su voz ahora despojada de toda dulzura. Me temo que debemos insistir. Necesitamos tu firma antes del final del día. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras cayera sobre mí como una losa. Fírmalo o se cancela la boda. Ahí estaba. El ultimátum. La habitación pareció encogerse, el aire se volvió más denso. Me miraban, esperando que me derrumbara, que suplicara, que aceptara sus migajas con gratitud. Esperaban las lágrimas de una chica pobre y asustada que temía perder a su príncipe azul. Pero mientras los miraba, con sus rostros llenos de una arrogancia tan segura de sí misma, no sentí miedo. Sentí una rabia fría y clara que ardía en mi pecho. Habían cometido un error de cálculo fundamental. No estaban tratando con una niña asustada. Estaban tratando con la dueña de una fortuna de $10 millones. Y acababan de declararme la guerra. Mientras permanecía sentada bajo el peso de su ultimátum, mi mente no se centró en el dinero ni en los contratos. Se fue a la primera vez que vi a Julián. No fue en una gala benéfica ni en un exclusivo club de campo, los lugares habituales de los Castillo. Fue en un auditorio abarrotado en la Ciudad de México, durante una cumbre de tecnología. Yo estaba en el escenario, nerviosa pero apasionada, presentando mi visión para Fluxo, mi plataforma fintech diseñada para empoderar a pequeñas empresarias en América Latina. La mayoría de los rostros en la audiencia eran una mancha borrosa, pero el de él destacaba. Estaba en la tercera fila, inclinado hacia adelante, con una intensidad en su mirada que me decía que no solo estaba escuchando, sino que estaba entendiendo. No vestía como el heredero de una fortuna inmobiliaria, sino con una sencillez que desmentía su origen, una camisa de lino y una genuina curiosidad en sus ojos. Después de mi presentación, se abrió paso entre la multitud. Eso fue brillante, dijo, su voz cálida y sin el menor rastro de la arrogancia que parecía ser el idioma nativo de su familia. La forma en que hablaste de la democratización financiera fue inspirador. Esa noche hablamos durante horas, no sobre legados familiares o apellidos importantes, sino sobre ideas. Discutimos sobre el futuro de la economía digital, sobre el impacto social de la tecnología y descubrimos un amor compartido por el cine de arte y la comida callejera de Puebla. Me enamoré de su mente antes de enamorarme de su sonrisa. Me enamoré de la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de justicia, de cómo creía que su formación como abogado podía usarse para ayudar a la gente, no solo para redactar contratos depredadores para su padre. Julián era mi refugio seguro, o eso creía yo. Era la prueba de que se podía nacer en la riqueza sin que ésta te envenenara el alma. Con él, me permití bajar la guardia, una guardia que había construido ladrillo a ladrillo después de Daniel. Daniel. El nombre dejó un sabor amargo en mi memoria. Fue mi primer amor serio, en la universidad. Era un artista, apasionado y caótico, y yo estaba fascinada. En aquel entonces, yo no era rica,
pero acababa de recibir la herencia de mi abuelo. No eran los millones en los que se convertiría, pero era una suma considerable. Fui ingenua. Se lo conté, pensando que el amor significaba transparencia total. El cambio fue casi imperceptible al principio. Empezó a hablar de nuestro futuro, en términos de inversiones. Mis ahorros se convirtieron en el capital inicial para sus proyectos. Sus sueños artísticos de repente requerían equipos caros y un estudio más grande. Una noche, mientras cenábamos, sacó una servilleta y empezó a dibujar un plan de negocios. Con tu dinero y mi visión, Alondra, seremos imparables, dijo, con un brillo febril en los ojos. No vi a un compañero. Vi a un hombre que me miraba y veía un plan financiero. Vi una calculadora donde antes había visto un corazón. La ruptura fue dolorosa y me dejó una cicatriz profunda. Me enseñó que el dinero podía distorsionar la forma en que la gente te veía, que podía convertirte en un medio para un fin en lugar de en una persona. Así que cuando conocí a Julián, guardé mi secreto. No por desconfianza hacia él, sino como un acto de autopreservación. Necesitaba, ser amada por mi mente, por mi humor, por la forma en que arrugaba la nariz cuando me concentraba. No por el saldo de mi cuenta bancaria. Y Julián pasó la prueba con creces. Nunca le importó que condujera un Mazda de segunda mano o que mi apartamento en Puebla, aunque cómodo, no tuviera las vistas panorámicas a las que él estaba acostumbrado. Celebraba mis éxitos con fluxo, como si fueran suyos, orgulloso de la mujer que estaba construyendo su propio imperio, sin importar cuán modesto él creyera que era. Creí que nuestro amor era un santuario, inmune a la influencia tóxica de su familia. Me dije a mí misma que sus comentarios condescendientes y sus miradas de reojo eran solo el ruido de fondo de una generación que no entendía el mundo moderno. Me equivoqué. Ahora, sentada en esa sala fría y silenciosa, me di cuenta de la cruda verdad. El veneno de los Castillo no se había quedado en las paredes de su mansión. Se había filtrado, y Julián, mi Julián, el hombre que amaba, había permitido que me salpicara. Él sabía de este acuerdo. Tal vez no de la emboscada, no del cruel ultimátum, pero sabía que su familia me veía como una amenaza financiera que necesitaba ser neutralizada. Y no me había advertido. No había luchado por mí. El rostro sonriente de Julián en mi mente se superpuso con la sonrisa socarrona de su madre. Y por primera vez, el santuario que habíamos construido juntos se sintió frágil, expuesto, como si estuviera a punto de derrumbarse. Debería haberlo visto venir. Las señales de advertencia habían estado allí, esparcidas a lo largo de los 2 años de nuestra relación como migas de pan envenenadas. Yo, cegada por el amor, las había ignorado, las había barrido bajo la alfombra, creando excusas para una familia que nunca tuvo la intención de aceptarme. Ahora, en el silencio ensordecedor de mi coche aparcado a unas cuadras de su fortaleza, abrí las puertas de mi propio museo privado, el Museo del Desdén de los Castillo. Y repasé cada una de las exhibiciones. Recuerdo la primera vez que conduje hasta su casa para una cena familiar. Subí por el largo camino de adoquines, pasando junto a una flota de Mercedes, Audis y un Porsche que parecía aburrido en su propio garaje. Aparqué mi fiel Mazda 3, un coche que había comprado con las primeras ganancias serias de fluxo, entre un imponente Range Rover y un BMW. Sentí una punzada de orgullo por ese coche, representaba mi independencia. Cuando Elena salió a recibirnos, su mirada pasó por encima de mí y se posó directamente en mi vehículo. Una sonrisa tensa se dibujó en sus labios. «Oh, Alondra, qué coche tan práctico», dijo, la palabra «práctico» sonando como un insulto. «Es adorablemente sensato». Julián le apretó el brazo, un gesto que en ese momento interpreté como afecto, pero que ahora entendía como una advertencia silenciosa. Yo sonreí y dije, me lleva a donde necesito ir. Pero lo que ella escuchó fue, soy de clase media. No pertenezco aquí. Unos meses después, durante una comida de domingo, Fernando, en un raro intento de conversación, me preguntó sobre mi trabajo. Le hablé de fluxo, con la pasión que solo un fundador puede tener. Le expliqué nuestro modelo de negocio, nuestro crecimiento en 3 países, nuestra reciente ronda de financiación.
Él escuchó, asintiendo lentamente, con la expresión de un rey escuchando el informe de un campesino sobre su cosecha de nabos. Cuando terminé, se sirvió un poco más de vino y dijo, dándole una palmadita condescendiente en el hombro a Julián, es bueno que la niña tenga un pasatiempo. La mantiene ocupada. Luego se volvió hacia mí. Y dime, Alondra, ¿ese proyecto tuyo genera beneficios reales? ¿O es más bien una de esas cosas de caridad? La sangre me hirvió en las venas. Mi proyecto estaba valorado en varios millones de dólares y estaba cambiando vidas. Pero para él, si no llevaba el apellido Castillo, no era un negocio real. Era un lindo proyecto. Julián intentó intervenir, diciendo, papá, la empresa de Alondra es muy exitosa, pero Fernando ya había cambiado de tema, preguntándole a su hijo sobre un acuerdo de tierras. El mensaje era claro, mi mundo era una nota a pie de página en la gran novela de sus vidas. Valeria, la hermana mayor de Julián, era un eco perfecto de su madre. Casada con otro heredero de otra fortuna, veía el mundo a través de un filtro de privilegio y desdén. En mi despedida de soltera, organizada por ella de mala gana, me acorraló junto a la barra de champaña. Estoy tan contenta por Julián, dijo, agitando su copa. Siempre ha tenido un corazón tan blando, recogiendo pajaritos heridos. Me miró de arriba a abajo. Y dime, después de la boda, ¿vas a seguir con ese hobby tuyo de la tecnología? Supongo que tendrás cosas más importantes que hacer. Comités de caridad, eventos sociales. Ser una Castillo es un trabajo a tiempo completo, ¿sabes? La implicación era asfixiante. Mi identidad, mi carrera, mi pasión, todo debía ser sacrificado en el altar del apellido Castillo. Debía convertirme en un accesorio, una anfitriona, una cara bonita en las fotos de sociedad. No en un aseo. La exhibición más dolorosa. La más reciente. Fue en una cena hace apenas un mes. Estábamos discutiendo los planes de la luna de miel. Yo estaba gesticulando mientras hablaba, y la luz del candelabro se reflejó en mi reloj Tissot. Los ojos de Elena se fijaron en él como un láser. Esperó una pausa en la conversación. Ese reloj, dijo, con una curiosidad fingida. Tiene un aspecto vintage, ¿es de tu familia? Era de mi abuelo, dije con orgullo. Me lo regaló cuando me gradué. Me recuerda que cada segundo cuenta. Elena sonrió, una sonrisa que era todo dientes. Qué sentimental. Es encantador que aprecies esas cosas. Cuando tengas un momento, debemos ir de compras. Te ayudaré a encontrar algo un poco más apropiado para el estatus de la familia Castillo. Esa noche, Julián vio lo herida que estaba. No le hagas caso, mi amor, me susurró. Mamá es así. No lo dice con mala intención. Pero sí lo decía con mala intención. Cada comentario, cada mirada, cada sonrisa condescendiente era intencionada. Eran pequeños cortes, diseñados para desangrar mi autoestima, para recordarme mi lugar. Y yo, tontamente, había dejado que sucediera. Sentada en mi coche, el motor apagado, el peso de todos esos recuerdos me aplastó. No fue solo un acuerdo prenupcial. Fue la culminación de 2 años de humillaciones sutiles. Fue la confirmación de que, para ellos, yo nunca sería suficiente. Y la pregunta que me quemaba por dentro era, ¿lo era para Julián? Conduje sin rumbo por las calles de Guadalajara, la opulencia de barrios como Providencia y Andares ahora me parecía obscena, una fachada brillante para la podredumbre que había debajo. Finalmente, aparqué frente a un parque, el motor de mi Mazda zumbando suavemente antes de que lo apagara, sumiéndome en un silencio que era aún más ruidoso que el caos en mi cabeza. Lo primero que hice fue llamar a la única persona en el mundo que entendería mi furia sin juzgarla. ¿Qué? La voz de Renata sonó al otro lado de la línea, llena de la indignación que yo no me permitía sentir del todo. Acababa de contarle todo, las palabras saliendo de mí en un torrente entrecortado. Renata, me dijeron que o firmaba o cancelaban la boda. Esos hijos de Alondra, cuelga el teléfono y bloquea a toda esa familia de víboras ahora mismo, cancela tú la boda,
Súbete a un avión y vente a la Ciudad de México, nos emborrachamos con mezcal y quemamos una foto de esa bruja. Su lealtad feroz era un bálsamo, pero no podía simplificar lo que sentía. No es tan fácil, reñí. Amo a Julián. ¿Amas al hombre que dejó que su mami te hiciera esto? ¿En serio? El Julián del que te enamoraste no habría permitido que esto pasara. El que tienes ahora es un títere con un traje caro, corta los hilos, amiga. Sabía que tenía razón, al menos en parte. Colgué, prometiendo llamarla más tarde, y me quedé mirando mi teléfono. El nombre de Julián había aparecido en la pantalla 5 veces mientras hablaba con Renata. Suspiré y le devolví la llamada. Contestó al instante. Alondra, gracias a Dios, ¿dónde estás? Mi madre me dijo que te fuiste molesta, ¿qué pasó? Su voz, llena de una preocupación que sonaba genuina, casi me hizo flaquear. Casi. ¿Qué pasó? Repetí, mi voz peligrosamente tranquila. Lo que pasó, Julián, es que tus padres me tendieron una emboscada con un acuerdo prenupcial y me amenazaron con cancelar nuestra boda si no lo firmaba hoy mismo. Y dieron a entender que tú estabas al tanto de todo. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Fue la confirmación que no quería, pero que necesitaba. Julián, insistí. Mi amor, no sabía que iban a abordarte así, dijo finalmente, su voz tensa. Les dije que yo hablaría contigo. Así que si sabías del acuerdo, mi corazón se hundió un poco más. Alondra, es una cosa de mi familia. Una formalidad. Es complicado. ¿Complicado? No, Julián, es muy simple. ¿Pensabas decírmelo, o pensabas dejar que me enterara en el altar? Iba a decírtelo, se defendió débilmente. Pero con el estrés de la boda, no encontraba el momento. Así que dejaste que tus padres hicieran el trabajo sucio. Como si yo fuera un problema que hay que gestionar, no la mujer con la que te vas a casar. No es justo, protestó. Estaba tratando de protegerte. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Protegerme? ¿Dejando que me humillaran? ¿Dejando que incluyeran cláusulas que podrían afectar mi sustento? Eso no es protección, Julián. Eso es cobardía. Estás exagerando, dijo, y escuché en su voz el tono condescendiente que usaba para calmar a los clientes irracionales. Me di cuenta de que era un tono que había aprendido de su padre. Léelo, Julián, le reté. Lee la sección 4, párrafo 3. Lee lo que dice sobre la propiedad intelectual. Y luego dime que estoy exagerando. Otro silencio. Voy a tener que revisarlo, admitió, sonando preocupado por primera vez. ¿Tienes hasta que cancelemos la boda? ¿Cuál es tu postura sobre su ultimátum? No debieron hacer eso. Por supuesto que la boda no depende de esto. Tu madre parecía bastante segura de que sí. Mamá es intensa, pero no toma estas decisiones. Nosotros las tomamos. Quería creerle. Desesperadamente. Pero las dudas eran como enredaderas, ahogando la confianza que una vez tuve. Entonces llámalos. Diles que retiren su amenaza. Diles que lo discutiremos después de la boda, como socios. Alondra, sé razonable. No podemos simplemente ignorarlo. Y ahí estaba. La verdad. Él no estaba de mi lado. Estaba en el medio, tratando de apaciguar a ambas partes, sin darse cuenta de que en esta batalla, la neutralidad era una traición. Colgué el teléfono, mi mano temblando. Conduje hasta mi apartamento, un santuario de mi propia creación, y me derrumbé. No solo lloré. Sollozaba con una angustia que venía de lo más profundo de mi ser. Lloraba por el hombre que creía amar y por la mujer ingenua que había sido. En medio de mi desesperación, me senté en el suelo de mi sala. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo en el aire. Miré mi mano, el anillo de compromiso brillando con una promesa que ahora se sentía vacía. Tal vez esta es la señal, pensé. Tal vez el universo me está gritando que huya. Imaginé una vida diferente.
Una en la que tomaba mis millones y desaparecía. Compraba una villa en Italia, una casa en la playa en Oaxaca. Viajaba por el mundo. Dirigía Fluxo desde una hamaca. Una vida sin los Castillo, sin sus juicios, sin su desdén. Una vida libre. Lentamente, empecé a girar el anillo en mi dedo. Sentí el metal frío contra mi piel. Era tan fácil. Podía quitármelo, dejarlo sobre la mesa, hacer mis maletas y no mirar atrás. Podía rendirme. Y por un largo y aterrador momento, eso fue exactamente lo que quise hacer. Estaba allí, en el suelo de mi apartamento, a punto de desmoronarme por completo, a punto de elegir la ruta de escape. Mis dedos ya estaban luchando por deslizar el anillo de compromiso sobre mi nudillo cuando algo captó la luz del atardecer. No fue el diamante. Fue el discreto brillo del acero inoxidable en mi otra muñeca. Mi reloj. El reloj de mi abuelo. Lo miré fijamente, y el torbellino de pánico en mi pecho comenzó a calmarse. La esfera limpia, las manecillas moviéndose con una precisión inquebrantable. Era un ancla en mi tormenta. Mi mente viajó en el tiempo, a la tarde calurosa de mi graduación universitaria. Yo estaba eufórica, con mi título en mano, un futuro lleno de posibilidades inciertas pero emocionantes. Mi abuelo, ya frágil pero con la misma chispa inteligente en sus ojos, me había llevado a un lado. Alondra, mi niña, había dicho, su voz un poco ronca por la edad, mientras me entregaba la pequeña caja de Tissot. La gente te dirá muchas cosas en la vida. Te dirán que no eres suficiente, o que eres demasiado. Te juzgarán por tu ropa, por tu coche, por el apellido de tu marido. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Pero nunca dejes que nadie, ni siquiera tú misma, ponga en duda el valor de lo que tienes aquí dentro. Se tocó la sien con un dedo nudoso. Tu inteligencia es tu mayor activo. Tu trabajo duro es tu verdadera herencia. No dejes que nadie te ponga un precio. Tú estableces tu propio valor. Mientras abría la caja, él añadió, este reloj no es para presumir. Es para recordar. Para recordar que el tiempo es el único recurso que no puedes comprar, y que cada segundo que dedicas a construir tu propia vida es un segundo bien invertido. Las palabras de mi abuelo resonaron en el silencio de mi apartamento, tan claras como si estuviera sentado a mi lado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Llorando en el suelo, considerando huir? ¿Dejar que una mujer como Elena Castillo, una mujer cuya única habilidad era haber nacido en la familia correcta, dictara mi futuro? ¿Dejar que la cobardía de un hombre al que amaba me definiera? No, mi abuelo no me había criado para eso. Mis padres, dos académicos que valoraban el conocimiento por encima de todo, no me habían educado para eso. Y yo misma, la mujer que había construido una empresa desde cero, que había convencido a inversores escépticos y que había liderado un equipo de mentes brillantes, no había llegado tan lejos para rendirme ahora. Una nueva sensación, fría y pesada como el acero, reemplazó la desesperación. Era resolución. Me levanté del suelo. Mis lágrimas se habían secado, dejando un rastro salado en mis mejillas. Caminé con un propósito renovado hacia mi estudio. Encendí mi ordenador portátil, el suave zumbido de la máquina un sonido reconfortante de mi propio mundo. Abrí los archivos que rara vez miraba. No por vergüenza, sino porque mi valor nunca había estado ligado a ellos. Pero ahora, eran más que números. Eran poder. Eran munición. En la pantalla, las cifras brillaban en la penumbra de la habitación. Cartera de inversiones, legado del abuelo $4.017.250 americanos. Mi abuelo, un modesto ingeniero químico, había sido un inversor astuto y silencioso toda su vida. Había vivido con sencillez y había hecho crecer su dinero con una paciencia que yo apenas empezaba a comprender. Luego, abrí el informe de la última ronda de financiación de Fluxo. Valoración de la empresa, $6 millones americanos. Mi participación como fundadora mayoritaria era la mayor parte de eso. Total, un poco más de $10 millones americanos. Miré el número, no con arrogancia,
sino con una claridad brutal. Esto no era una ruta de escape. Era un arsenal. Elena Castillo creía que estaba jugando al ajedrez con un peón. Estaba a punto de descubrir que estaba sentada frente a una reina con un ejército a su disposición. La pregunta ya no era si debía luchar. La pregunta era cómo iba a ganar. Y no solo ganar. Quería una victoria tan completa, tan aplastante, que la sonrisa de suficiencia de Elena Castillo se borrara de su rostro para siempre. Cerré el ordenador. Ya no había lágrimas. Ya no había dudas. Solo un plan que comenzaba a formarse en mi mente, una estrategia tan precisa y calculada como el movimiento de las manecillas del reloj de mi abuelo. Iba a darle a la familia Castillo una lección sobre el verdadero significado del valor. Era casi medianoche. La ciudad de Guadalajara dormía a mi alrededor, pero yo nunca había estado más despierta. La adrenalina corría por mis venas, una corriente eléctrica de propósito y furia controlada. Sentada en mi escritorio, con el resplandor de la pantalla del portátil iluminando mi rostro, hice la única llamada que importaba. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz grave y somnolienta respondiera. ¿Méndez? Licenciado Méndez, soy Alondra. La nieta de Ricardo. Hubo una pausa, y luego el tono de la voz cambió, volviéndose agudo y alerta. Alondra, niña, ¿está todo bien? Son casi las 12 de la noche. El licenciado Horacio Méndez había sido el mejor amigo y abogado de mi abuelo durante más de 40 años. Era un tiburón de la vieja escuela, un hombre cuya mente era tan afilada como los trajes a medida que siempre vestía. Después de la muerte de mi abuelo, se había encargado de gestionar la transición de mi herencia, tratándome con una mezcla de afecto paternal y respeto profesional. Era mi arma secreta. No, licenciado, no todo está bien, dije, mi voz tranquila de una manera que sabía que él reconocería como peligrosa. Pero está a punto de mejorar. La familia Castillo me ha declarado la guerra. Y necesito que me ayude a redactar los términos de su rendición. Escuché un movimiento, el crujido del cuero de un sillón. Pude imaginarlo sentándose en su estudio, la mente ya trabajando a toda velocidad. Los Castillo de la inmobiliaria, dijo, no como una pregunta, sino como una confirmación. Siempre pensé que Fernando era un arrogante con más suerte que cerebro. Dime todo. Le conté la historia. La emboscada. El acuerdo prenupcial insultante. El ultimátum. La cobardía de Julián. Cuando terminé, un profundo y apreciativo gruñido vino del otro lado de la línea. Así que esos tontos presuntuosos creen que están lidiando con una becaria asustada, dijo Méndez, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Creen que el apellido de tu prometido es tu único activo. Ricardo se estaría riendo a carcajadas en su tumba. Muy bien, Alondra. No vamos a jugar a la defensiva. Vamos a atacar. ¿Qué quieres conseguir? No quiero paz, licenciado, dije, las palabras saliendo con una claridad helada. Quiero una victoria absoluta. Quiero que entiendan, en términos que no puedan ignorar, con quién están tratando. Quiero un acuerdo prenupcial que no solo proteja mis activos, sino que les recuerde cada vez que lo vean que me subestimaron de la peor manera posible. Música para mis oídos, respondió. Manos a la obra. Primero, destrozaremos su documento. Propiedad intelectual, división de activos, lo haremos pedazos. Luego, construiremos el nuestro. Un acuerdo tan blindado y equitativo que parecerá una obra de arte legal. Protegeremos, Fluxo, como si fuera el tesoro de la nación. Protegeremos tu patrimonio y cualquier crecimiento futuro. Y lo haremos de una manera que proteja los activos legítimos de Julián también. No somos ellos. Seremos justos, pero seremos implacables. Durante las siguientes 3 horas, trabajamos. Le envié por correo electrónico una copia escaneada de su acuerdo y todos mis estados financieros. Él, con una mente legal que se movía como un bisturí, diseccionó su contrato, señalando cada cláusula depredadora. Yo, con mi conocimiento del mundo empresarial y tecnológico,
Le di los detalles para fortalecer las protecciones sobre mi empresa. Ahora, la estrategia, dijo Méndez alrededor de las 3 de la mañana. Esto no es solo un asunto legal. Es teatro. No puedes simplemente enviarles esto por correo electrónico. Tienes que entregárselo en persona. Tienes que ver sus caras cuando la realidad los golpee. Había pensado en eso, admití. Bien. Necesitas 2 conversaciones. Primero, con el chico, con Julián. Tienes que saber si es un aliado o una baja. Tienes que darle una última oportunidad de elegir un bando. Preséntale los hechos, tu realidad financiera, y ve lo que hace. Su reacción determinará tu siguiente movimiento. ¿Y si elige a su familia? Entonces cancelas la boda y te vas como la reina que eres, dijo Méndez sin dudarlo. Pero si te elige a ti, entonces, y solo entonces, procedes a la segunda conversación, la confrontación con los padres. Y para eso, continuó, su voz llena de entusiasmo táctico, necesitas el escenario adecuado. No en su casa, donde ellos tienen el control. No en un lugar neutral y aburrido. Necesitas un lugar que envíe un mensaje. Un lugar que represente poder, pero tu poder, no el de ellos. Una idea empezó a formarse en mi mente, una idea audaz y perfecta. Tengo un lugar, dije. Excelente, concluyó Méndez. Ahora duerme un poco, Alondra. Mañana tienes una batalla que ganar. Y por el amor de Dios, no dejes que vean que has estado llorando. Quiero que entres en esa habitación mañana pareciendo la dueña de cada maldito edificio de esta ciudad. Cuando colgué, el primer atisbo del alba teñía el cielo de púrpura y naranja. Estaba exhausta, pero mi mente estaba clara. Tenía un plan. Tenía un general. Y tenía un arsenal de $10 millones. El juego había cambiado. Ya no era su tablero, sus reglas. Era el mío. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de claridad que no había tenido en años. La angustia de la noche anterior se había solidificado en una determinación inquebrantable. No perdí el tiempo. Después de una ducha fría y un café cargado, elegí mi armadura, un traje sastre de color gris marengo que irradiaba autoridad, una blusa de seda y los tacones más decididos que poseía. Me recogí el pelo en una coleta alta y pulida. Mi maquillaje era mínimo pero preciso. En mi muñeca, el reloj de mi abuelo. En mi maletín, 2 carpetas, una con el insultante acuerdo de los Castillo y la otra con mi realidad financiera. Le envié un texto a Julián, necesito verte. Ahora. En el café de la plaza. Solos. Su respuesta fue inmediata, voy para allá. Llegué primero y elegí una mesa en la esquina más alejada. Cuando Julián entró, se le veía terrible. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y su habitual apariencia impecable estaba desaliñada. Se sentó frente a mí, con una expresión de desesperación. Alondra, mi amor, lo siento tanto, empezó. Levanté una mano para detenerlo. No quiero disculpas, Julián. Quiero una decisión. Saqué las 2 carpetas y las puse sobre la mesa, una al lado de la otra. Esto, dije, tocando la carpeta azul de su familia, es quien tu familia cree que soy. Una oportunista, una carga, alguien a quien hay que controlar. Luego, deslicé la otra carpeta hacia él. Y esta soy yo en realidad. Con el ceño fruncido, la abrió. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par mientras leía la primera página, el resumen de mi cartera de inversiones. Pasó a la siguiente, la valoración de fluxo. Su mandíbula se tensó. Cuando levantó la vista, su rostro era una mezcla de asombro, confusión y algo más que me dolió ver, herida. 10 millones, susurró, la palabra apenas audible. Alondra, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿No confiabas en mí? Era la pregunta que había temido, la que me había hecho dudar. Pero ahora, tenía la respuesta. Esto nunca fue por falta de confianza en ti, Julián. Fue por una absoluta falta de confianza en lo que el dinero le hace a la gente, dije, mi voz suave pero firme.
Viví lo que pasa cuando alguien te mira y solo ve signos de dólar. Y cuando conocí a tu familia, vi esa misma obsesión con el estatus y la riqueza. No quería que me valoraran por mi cuenta bancaria. Quería que me amaras por mí. ¿Hice mal? Se quedó en silencio, mirando los papeles, luego a mí. Vi una lucha en su interior. La lealtad a su familia contra la realidad de la mujer que tenía delante. Mi familia, dijo finalmente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Te han tratado como si te estuvieran haciendo un favor, cuando todo este tiempo, yo era la que estaba considerando si su apellido valía la pena el drama. Terminé por él. Cogió el acuerdo de su familia y empezó a leerlo de verdad por primera vez. Vi cómo su rostro pasaba de la vergüenza a la ira. Esto es un insulto, murmuró. La cláusula de propiedad intelectual, esto es un robo. Cerró la carpeta con un golpe seco. Me miró, y por primera vez desde la emboscada, vi al hombre del que me había enamorado. El hombre justo. El hombre íntegro. He sido un cobarde, Alondra. Y un idiota, dijo, su voz quebrada por la emoción. Estaba tan acostumbrado a la forma en que mi madre maneja las cosas, a evitar conflictos, que no vi lo que te estaban haciendo. Me escondí detrás de, es solo una formalidad, porque era más fácil que enfrentarme a ella. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. No necesito tu dinero. Te necesito a ti. Pero la mujer que amo no merece esto. Merece un socio, no un niño asustado que corre a esconderse de su mamá. Sentí que la tensión en mis hombros se disipaba por primera vez en 24 horas. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Su agarre se fortaleció. Ahora, dijo, con una nueva determinación en sus ojos, les enseñamos lo que es un verdadero acuerdo. Les mostramos lo que es un frente unido. Y les dejamos muy claro que el tiempo de las emboscadas y las faltas de respeto ha terminado. Estoy contigo, Alondra. Al 100%. Saqué de mi maletín una tercera carpeta, la que había preparado con el licenciado Méndez. La abrí. Entonces, te va a encantar nuestro plan de batalla. Mientras le explicaba la estrategia, vi cómo su vergüenza se transformaba en una sonrisa lenta y decidida. Por primera vez, pensé mientras lo miraba, no estoy viendo al hijo de Elena Castillo. Estoy viendo al hombre con el que quiero casarme. El escenario para la confrontación fue mi elección, y fue deliberada. No nos reuniríamos en la opresiva mansión de los Castillo, ni en las estériles oficinas de su empresa inmobiliaria. El poder de jugar en casa era una ventaja que no estaba dispuesta a concederles. Tampoco quería un restaurante neutral, donde la cortesía social pudiera amortiguar el impacto de lo que estaba por venir. Necesitaba un lugar que hablara el único idioma que ellos entendían, el del poder, el estatus y la intimidación. Pero tenía que ser en mis términos. Haz la llamada, Julián, le dije mientras salíamos del café, ahora como un frente unido. Dile a tu padre que necesitan reunirse con nosotros para finalizar los acuerdos. Diles que nuestro abogado ha reservado una sala de conferencias. Julián sacó su teléfono, su mano firme. Su voz, cuando habló con su padre, era diferente. Era la voz de un igual, no la de un hijo obediente. Papá, necesitamos vernos. Alondra y yo, con nuestro abogado. A las 5 en punto. En la torre jurídica. Sala de juntas del piso 40. Pude imaginar la reacción de Fernando al otro lado de la línea. La torre jurídica era el hogar de Méndez, Ortiz y Asociados, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos y temidos de Guadalajara. Eran rivales directos del bufete que manejaba todos los asuntos de los Castillo. Concertar una reunión allí era el equivalente legal de plantar una bandera en territorio enemigo. Era una declaración de intenciones. A las 4:50 de la tarde, Julián y yo entramos en el vestíbulo de mármol de la torre. El aire aquí era diferente, olía a dinero antiguo y a victorias legales. Nos encontramos con el licenciado Méndez junto a los ascensores privados. Con su traje impecable y su cabello plateado, irradiaba una autoridad tranquila que hacía que la gente se apartara a su paso.
Alondra, Julián, nos saludó con un asentimiento. La sala está lista. Y he tomado la libertad de encargar café y agua. Siempre es bueno mostrar hospitalidad antes de una ejecución. Una sonrisa fugaz cruzó sus labios. La sala de juntas del piso 40 era espectacular y aterradora. Una pared entera era de cristal, ofreciendo una vista panorámica de toda la ciudad. Una enorme mesa de madera de nogal pulido dominaba el centro, rodeada de sillas de cuero negro. El mensaje era claro: desde aquí arriba, podíamos ver todo. Desde aquí arriba, éramos intocables. Nos sentamos en un lado de la mesa, de cara a la puerta, los tres juntos. Julián a mi derecha, Méndez a mi izquierda. Éramos un tribunal esperando a los acusados. Puntualmente a las 5, la puerta se abrió y entraron Fernando y Elena Castillo. Entraron con la arrogancia de quienes esperan una capitulación. Sus expresiones eran una mezcla de molestia por la elección del lugar y la confianza de que el resultado era inevitable. Probablemente asumieron que Julián me había hecho entrar en razón, y que estábamos allí para firmar su documento con algunas pequeñas y patéticas modificaciones. Elena vestía de un rojo agresivo, un claro intento de dominar visualmente el espacio. Fernando, como siempre, en su uniforme de poder gris carbón. Julián, Alondra, dijo Fernando, su voz resonando en la sala. Esto es un poco dramático, ¿no crees? Podríamos haber resuelto esto en mi oficina. Creímos que era importante tener un entorno imparcial, respondió Méndez con una voz suave como el terciopelo pero dura como el granito. Se levantó lentamente. Horacio Méndez. Es un placer conocerlos finalmente en persona. El reconocimiento brilló en los ojos de Fernando, seguido de una punzada de inquietud. Conocía la reputación de Méndez. Esto ya no era una simple charla familiar. Por favor, tomen asiento, dije, mi voz tranquila y nivelada. Se sentaron frente a nosotros, la vasta extensión de la mesa de nogal como un campo de batalla entre nosotros. La arrogancia en sus rostros comenzó a vacilar, reemplazada por una cautela tensa. El escenario estaba listo. Las piezas estaban en su lugar. Y ellos no tenían ni idea de que acababan de entrar directamente en mi jaque mate. El silencio en la sala de juntas era denso y pesado. Afuera, la ciudad de Guadalajara se extendía bajo el sol de la tarde, ajena al drama que se desarrollaba 40 pisos por encima de ella. Elena fue la primera en romperlo, incapaz de soportar un escenario que no controlaba. Bueno, dijo con una sonrisa forzada, mirando a Julián. Supongo que has tenido una charla con Alondra. Me alegro de que hayamos llegado a una solución sensata. Su mirada se deslizó hacia mí, esperando sumisión. Fue Julián quien respondió, y su voz no vaciló. Sí, mamá, hemos hablado. Y hemos tomado una decisión. Se irguió en su silla, su lenguaje corporal era el de un hombre que finalmente ocupaba su propio espacio. El acuerdo prenupcial que nos presentaron es inaceptable. Y lo rechazamos. Total y absolutamente. La sonrisa de Elena se congeló. La expresión de Fernando se endureció. Julián, no seas ridículo, espetó Elena, su tono volviéndose agudo. Ese documento es para protegerte, para proteger a esta familia. No dejes que esta niña, con sus ideas románticas, nuble tu juicio. Ella no entiende cómo funciona nuestro mundo. Ahí es donde te equivocas, mamá, dijo Julián, su calma enfureciéndola aún más. El problema es que Alondra entiende perfectamente cómo funciona vuestro mundo. Y se niega a participar en él bajo vuestros términos. Elena se volvió hacia mí, sus ojos lanzando dagas. Tú le has metido estas ideas en la cabeza. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de acogerte. ¿Acogerme? La interrumpí, mi voz cortando el aire. Era la primera vez que hablaba, y el sonido de mi propia calma me sorprendió. Señora Castillo, no me malinterprete. Agradezco su hospitalidad en el pasado. Pero no confundamos la cortesía social con un acto de caridad. No soy un proyecto de rescate. Me incliné hacia adelante, mis manos planas sobre la fría madera de la mesa.
Miré directamente a Elena, ignorando a Fernando por un momento. Usted quería hablar de negocios, ¿verdad? Quería un acuerdo para proteger los activos, dije. Me parece una idea excelente. De hecho, tan excelente que hemos preparado nuestra propia versión. Con un movimiento lento y deliberado, saqué de mi maletín la carpeta de cuero negro que el licenciado Méndez había preparado. No era un fajo de papeles grapados como el de ellos. Era un documento grueso, encuadernado profesionalmente, con el logotipo del bufete de Méndez grabado en oro. Lo deslicé por la mesa. Se detuvo justo en el centro, a la misma distancia de ambos lados. Un símbolo de equilibrio. Fernando lo miró con sospecha. Elena ni siquiera se dignó a mirarlo. No estamos aquí para negociar los términos de tu rendición, niña, siseó. Por supuesto que no, respondí. Estamos aquí para discutir los términos de la mía. Hice una pausa, dejando que la confusión se asentara. Luego, ejecuté mi jugada de poder. Saqué la segunda carpeta. La que contenía mi realidad. La que iba a demoler su universo construido sobre suposiciones y prejuicios. Verá, señora Castillo, comencé, abriendo la carpeta lentamente. Usted ha estado operando bajo una premisa fundamentalmente errónea. Ha asumido que en esta mesa hay una parte rica y una parte pobre. Ha asumido que yo soy un riesgo financiero para su familia. Deslicé la primera hoja sobre la mesa. El resumen de mi cartera de inversiones. Ha asumido que necesitaba casarme con su hijo para asegurar mi futuro. Deslicé la segunda hoja. La valoración auditada de Fluxo. La verdad, dije, mi voz ahora resonando con el peso de $10 millones, es que durante los últimos 2 años, he estado evaluando si el apellido de su familia era un activo lo suficientemente grande como para compensar la carga de su mentalidad. Finalmente, los miré a ambos, directamente a los ojos. Usted quería hablar de activos, señora Elena. Muy bien. Hablemos de activos. Hablemos de los míos. El color desapareció del rostro de Fernando mientras sus ojos, entrenados para leer cifras, recorrían los documentos. Elena, por fin, bajó la vista hacia los papeles. Y en el silencio que siguió, un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón, supe que había ganado. El primer sonido que rompió el silencio fue un susurro ahogado. Vino de Fernando. Sus dedos, que momentos antes habían estado tamborileando con impaciencia sobre la mesa, ahora estaban quietos, presionados contra la hoja de papel como si temiera que fuera a desaparecer. Esto, no es posible, murmuró, más para sí mismo que para nadie. Levantó la vista, no hacia mí, sino hacia Julián, con una expresión de pura incredulidad. ¿Tú sabías de esto? Julián asintió lentamente. Lo sé ahora. Elena, sin embargo, reaccionó de manera diferente. Su incredulidad se manifestó como rabia. Arrancó los papeles de la mano de su marido. Sus ojos volaron sobre las cifras, sus labios moviéndose silenciosamente. Vi el momento exacto en que la realidad la golpeó. No fue un amanecer gradual. Fue un rayo que la partió en dos. Su rostro, normalmente una máscara de control impecable, se contrajo en una mueca de asco y negación. Esto es una mentira, espetó, arrojando los papeles sobre la mesa. Se desparramaron, revelando saldos de cuentas y valoraciones de acciones. Es un truco, un engaño, tus padres son maestros, conduces un Mazda. Su voz se elevó, perdiendo su pulido barniz y volviéndose estridente. Era el sonido de un mundo que se desmoronaba. El sonido de alguien cuya única medida del valor humano acababa de ser invalidada. Sí, respondí con una calma que contrastaba violentamente con su histeria. Mis padres me enseñaron el valor de la educación, no el de las apariencias. Y mi coche es de mi propiedad. No es un coche de leasing para mantener una imagen de riqueza que, quizás, hice una pausa deliberada, ni siquiera es tan sólida como parece. La estocada dio en el blanco. La expresión de Fernando se agrió, una señal de que había tocado un nervio sensible en sus finanzas. Elena se puso de pie de un salto,
su silla de cuero chirriando en protesta. ¿Cómo te atreves, insolente? Pero entonces, en su rabia, algo se rompió. Su fachada de gran dama se agrietó, y por un instante, vi a la mujer insegura que había debajo. Su voz bajó, temblando con una emoción cruda y amarga. Luché toda mi vida, dijo, casi para sí misma, sus ojos desenfocados. Luché para entrar en esta familia, para ganarme mi lugar, para ser digna del apellido Castillo, y tú crees que puedes simplemente entrar aquí, con tu dinero nuevo y tus aires de superioridad. Se detuvo, dándose cuenta de que había revelado demasiado. En ese desliz, en esa admisión involuntaria de su propia lucha, lo entendí todo. Su crueldad hacia mí no se trataba solo de clasismo. Se trataba de proteger su propio y frágil estatus. Veía en mí una versión de su yo más joven, pero una que no había tenido que luchar de la misma manera, y eso la resentía profundamente. Pero la compasión era un lujo que no podía permitirme en ese momento. Me levanté también, no con su energía caótica, sino con una quietud imponente. No estoy entrando en su familia, señora Castillo, dije, mi voz llenando la sala. Julián y yo estamos construyendo una nueva. Y en nuestra familia, el valor no se mide en pesos o en apellidos. Se mide en respeto. Una lección que usted, a pesar de toda su lucha, parece haber olvidado. Me volví hacia Fernando, que no había dicho una palabra, simplemente observando, calculando, su mente de empresario reevaluando la situación. La oferta está sobre la mesa, continué. Nuestro acuerdo prenupcial. Justo. Equitativo. Protege a Julián, me protege a mí. O no hay boda. La elección es suya. Pero entiendan esto, ya no nos importa cuál elijan. Elena se quedó boquiabierta, sin palabras por primera vez en su vida. Fernando miró los papeles esparcidos, luego a su hijo, luego a mí. El poder en la sala se había desplazado de forma tan completa, tan irrevocable, que el aire mismo parecía vibrar con la nueva realidad. Habían venido a dictar los términos de mi sumisión. Y ahora se encontraban suplicando por un lugar en nuestro futuro. Fernando fue el primero en recuperarse. Era un hombre de negocios, y su instinto de supervivencia superó su orgullo herido. Vio la nueva realidad del campo de batalla y supo que su estrategia original de intimidación se había vuelto obsoleta. Ahora era el momento de la negociación, o más bien, de la mitigación de daños. Recogió los papeles de la mesa, alisándolos con una mano temblorosa. Los estudió de nuevo, esta vez no con incredulidad, sino con la fría evaluación de un analista. Luego miró al licenciado Méndez, un reconocimiento profesional entre dos viejos guerreros. Este documento, dijo, refiriéndose a nuestro acuerdo, es exhaustivo. Necesitaríamos que nuestros abogados lo revisaran. Por supuesto, intervino Méndez con una sonrisa cortés que no ocultaba su triunfo. Tienen hasta mañana al mediodía. Creemos que es tiempo más que suficiente. El eco del ultimátum de Elena, antes del final del día, flotaba tácitamente en el aire. Elena, que se había vuelto a sentar, todavía pálida por la conmoción, finalmente encontró su voz. Era más débil, despojada de su autoridad habitual. Pero los términos. Julián, cariño, esto no es necesario entre familia. Fue la última y patética jugada de su manual, la manipulación emocional. Pero el Julián que estaba sentado a mi lado ya no era el niño que respondía a ese tipo de control. Es precisamente porque somos familia que es necesario, mamá, respondió él con firmeza. Este documento no es sobre el divorcio. Es sobre cómo vamos a empezar nuestro matrimonio. Y vamos a empezarlo como iguales. Con respeto. Con límites claros. Se inclinó hacia adelante, su mirada fija en sus padres. Y hablando de límites, aquí están los nuevos. Alondra no es vuestro proyecto. Su carrera no es un hobby. Su pasado no es vuestro asunto. Es mi esposa. Es una Castillo. Y le mostrarán el mismo respeto que se muestran el uno al otro. O, como dijo Alondra, no tendrán un lugar en nuestra vida. No más cenas obligatorias de domingo.
No más comentarios pasivo-agresivos. No más intentos de controlarnos a través del dinero o la culpa. Se acabó. Cada palabra era un ladrillo en el nuevo muro que estaba construyendo alrededor de nuestra relación. Un muro que los protegería a ellos de nosotros, y a nosotros de ellos. Miré a Elena. Esperaba rabia, desafío. En cambio, vi algo que me sorprendió: derrota. Una profunda y agotadora derrota. La lucha se había ido de ella. Había jugado su carta más alta y había perdido de una manera que nunca había imaginado. No solo había sido superada en poder, sino que había perdido el control sobre su hijo, quizás para siempre. Fernando, siempre el pragmático, asintió lentamente. Entendido. Miró a su esposa, una mirada que decía: se acabó, Elena. Cállate. Luego se volvió hacia nosotros. Revisaremos el acuerdo. Les daremos una respuesta mañana. No habrá negociación sobre los principios fundamentales, añadí, mi voz finalizando el asunto. El equilibrio, la protección mutua y el respeto a la propiedad intelectual de Fluxo no son negociables. Pueden discutir la redacción, no la intención. Méndez se puso de pie, señalando el final de la reunión. Mis asociados los acompañarán a la salida. Mientras se levantaban para irse, Elena no me miró. Mantuvo la vista baja, su costoso vestido rojo de repente parecía demasiado brillante, demasiado chillón para la mujer disminuida que lo llevaba. Fernando, sin embargo, se detuvo un momento frente a mí. Me miró, y por primera vez, no vi a una niña pobre o a una oportunista. Vi que me veía a mí. Usted es una mujer formidable, Alondra, dijo en voz baja. No era un cumplido. Era una concesión. El reconocimiento de un adversario digno. Lo sé, respondí. No era arrogancia. Era la simple verdad. Y era una verdad que les había costado $10 millones aprender. Al día siguiente, tal como se acordó, los abogados de los Castillo enviaron una nota aceptando nuestro acuerdo prenupcial. Sugirieron algunos cambios menores en la redacción, ajustes cosméticos que no alteraban la esencia del documento. El licenciado Méndez los aprobó. La guerra había terminado. 2 días después, me casé con Julián. La ceremonia fue hermosa, celebrada en un jardín histórico en el corazón de Tlaquepaque. El sol se filtraba a través de los árboles, y el aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Mientras caminaba por el pasillo del brazo de mi padre, vi a Julián esperándome en el altar. La sonrisa en su rostro era tan genuina, tan llena de amor y alivio, que todo el drama de los días anteriores se desvaneció. En ese momento, solo éramos nosotros dos. Elena y Fernando estaban allí, por supuesto. Eran la imagen de la elegancia y la compostura. Elena llevaba un vestido de un azul pálido y discreto, un marcado contraste con el rojo de batalla que había usado en la sala de juntas. Durante toda la ceremonia, mantuvo una expresión neutral. Educada, pero distante. La verdadera sorpresa llegó en la recepción. En medio del bullicio de la música de mariachi y las felicitaciones, Elena se me acercó. Julián estaba a mi lado y le tomó la mano, una muestra silenciosa de apoyo. Alondra, ¿puedo hablar contigo un momento? A solas, dijo, su voz apenas un susurro. Julián me miró, y yo asentí. Se alejó, dejándonos en una extraña burbuja de silencio en medio de la fiesta. Elena no me miró a los ojos de inmediato. En su lugar, miró sus propias manos, donde jugaba con una pulsera de diamantes. Esa pulsera, dijo en voz baja, perteneció a la abuela de Fernando. Se la dieron el día de su boda. Era una mujer muy fuerte. Venía de una familia sin nombre, y tuvo que luchar por su lugar en esta. Finalmente, levantó la vista, y en sus ojos vi una vulnerabilidad que nunca antes había presenciado. Quizás, me equivoqué contigo. Veo mucho de ella en ti. Abrió el broche de la pulsera y, antes de que pudiera reaccionar, me la puso en la muñeca. El frío de los diamantes fue un shock contra mi piel. Quizás, continuó, su voz todavía tensa,
un poco de sangre nueva y fuerte es lo que esta familia necesita. No fue una disculpa efusiva. No fue una admisión de culpa total. Pero viniendo de Elena Castillo, era el equivalente a una rendición incondicional y un tratado de paz. Gracias, Elena, dije simplemente. Es hermosa. Ella asintió, pareciendo aliviada, y se alejó para reunirse con su marido. No nos convertimos en las mejores amigas esa noche. Pero alcanzamos una tregua. Una basada en un nuevo tipo de respeto, el que nace no del afecto, sino del poder reconocido. 6 meses después, Julián y yo vivíamos en nuestra propia casa, una que elegimos juntos en un barrio que no tenía nada que ver con el enclave de los Castillo. La habíamos comprado con una combinación de nuestros recursos, una verdadera sociedad. Fluxo había cerrado otro contrato importante, y Julián estaba explorando la idea de dejar la firma de su padre para iniciar su propia práctica, enfocada en el derecho social. Estaba encontrando su propio camino, lejos de la sombra de su familia. La relación con mis suegros sigue siendo un trabajo en progreso. Hay una distancia educada, una cautela mutua. Pero no ha habido más comentarios condescendientes, no más intentos de control. Aprendieron su lección. A veces, por la noche, cuando Julián y yo estamos sentados en nuestro patio, miro el reloj de mi abuelo en una muñeca y la pulsera de los Castillo en la otra. Son recordatorios. Uno, de dónde vengo, del valor del trabajo duro y la integridad. El otro, de la batalla que tuve que luchar para llegar a donde estoy, del respeto que tuve que exigir. La crisis que estalló 3 días antes de mi boda no fue una maldición. Fue un regalo doloroso y necesario. Nos obligó a Julián y a mí a enfrentar las verdades incómodas de nuestra relación y de nuestras familias desde el principio. Nos obligó a forjar una alianza que de otro modo podría haber tardado años en formarse, o que podría no haberse formado nunca. Un matrimonio real no se construye sobre la base de evitar conflictos para mantener una paz frágil. Se construye sobre el coraje de enfrentar la tormenta juntos y salir más fuertes del otro lado. El dinero no fue lo que me dio el poder. El poder siempre estuvo dentro de mí, en mi inteligencia, en mi trabajo, en mi negativa a ser menos de lo que soy. El dinero fue simplemente el lenguaje que mi suegra finalmente pudo entender. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto al usar la verdad como un arma para humillarlos, o debería haber buscado una solución más pacífica? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, por favor, dale like a este video, suscríbete a mi canal para más historias como esta, y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propio valor. Recuerda siempre, a veces, lo más poderoso que puedes hacer es negarte a que te pongan un precio. Tú eres quien lo establece.